Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a iniciar el día con un rico desayuno. Vamos a hacer el desayuno para mis niños para que se lleven a la escuela. Y bueno, ahí estamos preparando unos ricos hot cakes. A mi hija le encantan, así que ese día me pidió que le hiciera su desayuno favorito. También le estoy poniendo unas fresas, un poquito de crema de cacahuate y unas chispas de chocolate de cacao. Lo mismo le pongo a mi hijo también, los dos se llevan lo mismo. Debemos de tratar de mantener el hogar limpio y ordenado, pero a veces hay que aceptar que es difícil lograrlo por la falta de tiempo y el agobio y el cansancio que esto conlleva. Si es así, no te preocupes, no te estreses, no te agobies. Hay que seguir ciertos pasos para que las labores del hogar no se nos hagan tan pesadas. Tener un hogar limpio y reluciente te ayudará a tener un espacio de comodidad. Así que lo primero que yo realizo es establecer una rutina diaria. Haz una lista de las actividades más importantes para ti, como lavar la ropa, barrer, hacer el baño, cambiar sábanas. Distribúyelo a lo largo de la semana según el tiempo que puedas dedicarle cada día. Una rutina te ayudará a hacer más sencillas las labores y la organización de tu hogar. No tener más de lo necesario. Cuanto más se acumule, más tendremos que limpiar. Hay objetos que por supuesto que son impredecibles, pero antes de comprar algún adorno, algún objeto, alguna pieza, preguntémonos, ¿cumplirá una función en mi hogar? ¿Qué función cumplirá? Porque recuerda, entre más objetos tengamos, puede suponer una carga de limpieza. Hacer la cama antes de salir. Nada es más relajante para mí que encontrar mi cama limpia y ordenada después de un arduo día de a lo mejor de trabajo, de estar en la calle haciendo algunas labores. Además, facilita la limpieza de la habitación. Una vez que te levantes de la cama, como lo aconsejan algunos investigadores, ventila la habitación para protegerte contra patógenos y bacterias. Y después de haber desayunado o a lo mejor preparado algo, haber dejado pasar un buen ratito, haz la cama antes de irte a lo mejor a trabajar o a empezar tus labores del hogar. Verás que una vez acabado el día, agradecerás este pequeño gesto. Y con este calor rico que ya se siente en mi bella ciudad, la verdad es que me gusta el calorcito. Se antoja un jugo verde así frío, bien rico. Y aquí estoy ya preparándole a mis pequeñines un juguito para que se refresquen mientras están descansando un ratito después de haber llegado de la escuela. Le voy a poner mango, guayaba, el jugo de una naranja, espinacas, le voy a poner chía y listo. Queda delicioso y muy refrescante.
Tratar de lavar los platos después de cada comida. En caso contrario, si tienes lavavajillas, pues creo que mucho más rápido vas metiendo cada vez que utilices algún plato, algún utensilio, meterlos hasta la hora de lavarlos. De lo contrario, hay que lavarlos y después de cada comida secarlos y recogerlos. La cocina estará más limpia y ordenada. Además, es un aspecto importante, creo yo, para mantener la higiene y evitar el acúmulo de algunas bacterias. Otro punto, creo yo, es tratar de mantener la ropa organizada. No le suele pasar que cuando se tiene prisa por salir, yo recuerdo que cuando trabajaba y me tenía que ir corriendo, a veces sacaba ropa y la dejaba ahí en la cama, o bien se llega cansado del trabajo, se deja la ropa de los armarios y los cajones de cualquier manera. O lavamos la ropa, porque a mí me pasa también a veces, y no la doblo en el momento. Lo ideal es que reservemos uno de los días de la semana para tratar de reorganizar nuestros armarios y tratar de hacernos la costumbre, y eso también va para mí, de doblar la ropa en el momento en que la sacamos de la secadora o la quitamos de haberla tendido directamente al sol. Por otra parte, no sé, procura utilizar cestas para la ropa sucia y guardar la ropa limpia, doblada o colgarla en los armarios. Así será más fácil saber qué puedes ponerte y qué no, qué te sirve y qué ya no. Me compré ese, dice ahí que es organizador de platos, pero yo lo estoy utilizando como escurridor y me funciona muy bien, ya que tiene esos hoyitos y por ahí se va perfectamente el agua. Se me hace muy práctico, está pequeñito, no está muy bromoso y me gustó mucho, me lo compré en Walmart por si les interesa. Miren cómo está aquí. Mi esposo sacó todo porque me arregló algo aquí abajo. Y miren, me di cuenta que algo se estaba tirando. Afortunadamente tengo ese plástico que yo les recomiendo mucho poner siempre en sus muebles de madera por si alguna situación como esta se te tira algo, no dañas el mueble, miren. Está entero. Así que vamos a lavar esto. Hoy toca lavar las fundas y sábanas de mis hijos, así que cuando me levanté a las 6 de la mañana puse a lavar esta y ya ahorita la voy a sacar. Ya voy a poner a lavar el edredón o colcha de mi hija porque ya le toca. Miren, ya salió la colcha de mi hija, ya la tendí y listo. No saben cómo me agrada ver así cuando tiendo las colchas o las sábanas. Me gusta mucho lavarlas. Bueno, que no las lavo yo a mano, ¿verdad? Es la lavadora, pero... Y pues bueno, me voy a preparar unos filetitos con verduras al vapor en el horno. Así que si se les antoja y les gusta, pues los invito a que cocinen conmigo. Y si haces esta receta, te invito a que me dejes saber en los comentarios.
Otro punto importante para mí es dejar cada cosa en su lugar. Creo que este es muy importante porque así evitas andar recogiendo atrás de todos lo que van dejando en su pasar por el hogar. Establece un lugar para cada cosa y asegúrate de colocarlo y enseñarle a tus hijos a que deben colocar cada cosa en ese sitio. Con este pequeño hábito te será más fácil mantener tu hogar ordenado. Miren, les comento que hoy fui tempranito, después de dejar a mis hijos a la escuela, al mercado de mi ciudad, al mercado, pues al principal, al más grande de mi ciudad, y me traje todo esto, me traje 1 kilo de fresas, el kilo estaba a 40 pesos, y por todo esto, fresas, zanahorias, mangos, guayabas, duraznos, miren qué ricos, plátano, plátano macho, piña, papas, una cebolla, calabacitas, me traje más de 1 kilo de jitomate, chile serrano, tomate y 2 kilos de naranja. Por todo esto fueron 300 pesos, que me parece que son como $16. Así que fue todo esto y la verdad, en el mercado la fruta está muy fresca. Miren las papas qué bonitas. Y después, la semana que viene voy a ir por carne, queso y todo esto. Y aparte, pues más verdura y más frutas. El refrigerador es probablemente el electrodoméstico pues más grande que tenemos en la cocina. Sin embargo, un refrigerador limpio ahorra más energía y alarga su vida útil, así como con todos nuestros electrodomésticos. Así que debemos hacer un esfuerzo de limpiarlo y mantenerlo limpio y ordenado, aparte de que es el lugar donde se guardan nuestros alimentos. ¿No les pasa que a veces la limpieza de este enorme electrodoméstico puede representar una tarea intimidante y que vamos alargando? Y miren qué hermosa está esa sábila. Se ve ya grandecita, pero la planté súper pequeñita. Es un hijito de otra que tengo en el jardín, que ya es muy grande y saca muchos hijitos. Y la puse ahí y miren qué linda está.
Según los expertos, la manera de limpiar tu refrigerador puede ser mezclando una parte de bicarbonato y 7 partes de agua caliente y luego revolver la mezcla hasta que el bicarbonato se disuelva. Si tienes una botella de aerosol vacía, puedes verter la mezcla en su interior, de lo contrario simplemente puedes mojarlo con un paño de cocina bien limpio. Tratar de evitar productos limpiadores comerciales, ya que sus aromas pueden transferirse a la comida. También se puede utilizar vinagre blanco, diluyéndolo con la misma cantidad de agua, aunque a muchos no les agrada el olor. Te recomiendo que nunca utilices limpiadores abrasivos o esponjas sobre electrodomésticos de acero inoxidable, ya que pueden rayar la superficie de forma permanente. Para los malos olores, te recomiendo colocar una caja abierta de bicarbonato de sodio en la parte trasera del refrigerador para absorber los malos olores. El bicarbonato sabemos que absorbe de forma muy natural los olores, ya que pues no tiene uno propio, por lo que no tienes que preocuparte de que transfiera diferentes olores a los alimentos. Voy a limpiar la parrilla, ya que esto es muy importante para mí. Trato siempre de cada vez que cocino limpiarla rápido en 2 minutos, 3, para evitar que se acumule grasa y después me cuesta más trabajo quitar esas manchas. Recuerda que el no limpiar la parrilla de forma constante también puede reducir su vida útil. Si se olvida su limpieza, el metal se puede oxidar y su estado físico comenzará a verse afectado. Ese producto que estoy usando lo compré en Walmart. Es un spray limpiador multiusos con poder bactericida, derivado de plantas, su fórmula biodegradable con ingredientes de maíz, coco y palma. Es libre de fosfatos y químicos tóxicos y es hecho en México. Se los recomiendo, tiene un aroma muy suave a cítricos, a naranja, muy rico. Listo, ya quedó limpia y ahorita voy a lavar todos estos trapitos, mis trapos que utilicé para la limpieza del día de hoy. Los pongo a remojar en vinagre con bicarbonato. Estamos llegando al final de este video y como siempre les digo, muchas gracias por estar siempre aquí acompañándome conmigo en esta hermosa comunidad. Gracias por ser parte de ella. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte, a que me des un me gusta, por favor. Eso le ayuda mucho a mi canal y no te pierdas los próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Que tengas un hermoso fin de semana.